Gloria a Dios, que ustedes son pacientes. Queremos darles la bienvenida también a mis hermanos que están en su casa a través de las redes sociales. Sabemos que Dios está obrando. La palabra del Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está allí presente. Qué bendición que podamos estar juntos. Dice la palabra que separados de Dios absolutamente nada podemos hacer. Y hoy, esta mañana, estoy gozoso, estoy contento por volver a verles. Es nuestro cuarto culto en el Señor, confiando en que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Un abrazo virtual y le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque hoy una vez más nos permite congregarnos en nuestra casa y a través de las redes sociales poder llegar a otras latitudes, a otros lugares que sabemos que por alguna razón o circunstancia los hermanos no pueden estar aquí, pero sabemos que nos van a escuchar. Amén. ¿Cuántos en esta mañana han sido desafiados? Cada día que amanece es un desafío que el Señor nos da. Desde el momento en que nacemos, el Señor nos desafía y nos preparó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre para poder estar aquí en la tierra y poder resistir, poder soportar, poder adaptarnos. Dios es un Dios maravillosamente creador y sustentador de todas las cosas, que cuando estabas en el vientre de tu madre, Él te preparó y preparó todas las cosas para que se cambiara el ambiente de dentro del vientre, para que cuando tú salgas en ese gran reto y en ese gran desafío de poder jalar el primer aire, el oxígeno fuera del vientre de tu madre y poder resistir las pruebas. Y le podemos dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos aquí una vez más contentos. Y yo quiero desafiarte esta mañana. El tema de esta mañana es el gran desafío. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 18. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración para mis hermanos que están allá en las redes sociales, que nos están escuchando? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que hoy nos ponemos delante de ti, entramos a tu misma presencia. Señor, sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú estás allí donde están mis hermanos. Tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, y declaramos hoy una mañana, una tarde, una noche gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos el ambiente preparado para que tu poder y tu presencia se manifieste en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le puede dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias, gracias, gracias Señor Jesús. Gracias por este hermoso tiempo. Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 5. Vayamos a leer el texto de la escritura que dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Esta palabra es clave, dice fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Predicar la palabra es un desafío para mi vida. Cada día que amanece, cada día que Dios nos permite estar vivos,
es la oportunidad que tenemos para poder desafiar al mundo entero, desafiar al enemigo, desafiar al incrédulo, desafiar en cierta manera a las autoridades para poderles dar testimonio de que somos hijos de Dios y de que separados de Él absolutamente nada podemos hacer. Ser valientes y obedientes, amada iglesia, para que nosotros podamos compartir y hacer discípulos. Esa es la tarea que Pablo fue encomendado. Antes Pablo de ser cristiano era un perseguidor de la iglesia. Él tenía un reto y él tenía un desafío de destruir a los cristianos religiosamente, y los perseguía y los mataba y los exhibía. Y dice la escritura que a los pies de Saulo pusieron las ropas de un joven Esteban, que vio la gloria del Señor. Y Pablo vio en Corinto un desafío y una gran oportunidad para desarrollar su ministerio y cumplir el propósito para lo cual Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, lo llamó para establecer el reino de Dios. Quiero hablarte de Corintio. ¿Qué era Corintio? Dice que fue un centro político y comercial de Grecia, superando a Atenas en importancia. Era famosa por su maldad y por la inmoralidad sexual. Ellos habían construido un templo a Afrodita, diosa del amor y de la guerra. Pero miren lo que hacía: la gente adoraba a la divinidad dando dinero y participando en actos sexuales. Era una ciudad perversa. No conocían, no tenían el temor de Dios, estaban cegados espiritualmente. Y pareciera que hoy nos hemos encontrado también ciudades, lugares, colonias en nuestra ciudad que parecieran Corinto, lugares entregados a la idolatría, a la hechicería, al divorcio, a la maldad, a la perversidad sexual, a la obra de tinieblas. Y Dios nos está llamando a que podamos, nos está desafiando, más bien aplicamos la palabra, nos está desafiando a poder dar un mensaje de parte de Dios. Entonces, esta ciudad de la cultura refinada como Atenas era una ciudad delante de Dios, no era una ciudad aprobada, era una ciudad perversa donde había pecado, maldad. Y hoy nos podemos dar cuenta que hay ciudades, hay municipios, hay lugares escondidos. También puede ser en nuestro corazón que hay áreas en nuestras vidas que no glorifican a Dios. Y este es el reto y este es el desafío, porque Dios hoy nos va a hablar a través de la palabra. Dice que Pablo llevó el evangelio a esa perversa ciudad de Corinto, y por la gracia de Dios, ¿saben qué sucedió allí? Estableció allí una iglesia. Ese fue el gran desafío. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gran reto y desafío para Pablo. Ya no era Saulo, ya era Pablo. Dios en diferentes procesos nos lleva para poder establecer el reino de Dios. Y hoy nos podemos dar cuenta que todo este proceso que nosotros vivimos en este tiempo, y Dios nos sigue procesando. Diga conmigo: Dios me sigue procesando. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y también de triunfo en triunfo. Entonces, Pablo demostró que se puede ser un verdadero discípulo del Señor. Y hay 8 cosas que yo vi en todo este capítulo. Miren, y no solamente en todo este capítulo, sino en todo lo que hizo. Hay mucho que predicar, hay mucho que enseñar a través de este capítulo y de todo el libro de Hechos, pero hice este concentrado. Dice, número 1, del versículo 1 hasta donde vamos a leer: él encontró y edificó a las personas correctas. Dice el verso 2, acompáñame en el verso 2: y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer,
y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Pablo era un hombre sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Lo segundo que hizo Pablo es trabajó cuando fue necesario. Dice la historia que Pablo era un hombre que trabajaba, que predicaba la palabra de Dios, pero trabajaba, se sustentaba, ¿verdad? El sustento de él era hacer tiendas de campaña. El verso 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vamos a ir viendo todo el desarrollo y solamente les voy a mencionar todo lo que él hizo. Dice que él adoró y enseñó todos los días de reposo. Dice que él entraba en la sinagoga y les compartía la palabra de Dios. La sinagoga era como un lugar aproximadamente de estas dimensiones, donde se reunían los judíos, los fariseos y todos esos feos, ¿verdad? Para poder escudriñar y predicar la palabra de Dios. Y Pablo entraba allí, tenía la autoridad para entrar y compartir y debatir. Dice que él experimentó una terrible presión y rechazo, pero él siguió adelante. Por predicar la palabra, él fue rechazado, apedreado, fue sacado lo querían sacar del plan y del propósito de Dios, pero él siguió adelante. Él se identificó con las personas a las cuales él ministró y además testificó. Esto es bien importante, lo vamos a ver más adelante. Él testificó a la gente de alta sociedad y de baja sociedad. Enfrentó también un terrible desaliento. Y por último, vio la mano de Dios obrando. Ahora, quiero hablarte de 7 desafíos de un verdadero discípulo del Señor. El primer desafío es el evangelismo. Si usted está notando ahí, es el primer desafío, es el evangelismo. Dios nos está llamando en este tiempo. Dios ha preparado la tierra. Si usted había visto que esta pandemia era lo peor que nos sucedió, porque para muchos esta pandemia fue o puede ser o sigue siendo a lo mejor lo peor que les pasó en su vida, para mí no. Yo he entendido que Dios nos procesó y nos sigue procesando a través de esto para ser mejores personas, mejores siervos, mejores padres, mejores hijos, un mejor estado, una mejor nación, una mejor iglesia, mejores familias. ¿Cuántos lo creen? Porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor. Así es que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos un gran desafío. Dile a tu hermano que está a la derecha, a la izquierda: tenemos un gran desafío: evangelizar al perdido. Y miren en el verso 1, vámonos rápido al verso 1. Después de estas cosas, ¿a qué se refiere? Dice la palabra, vámonos al capítulo 17, versículo 31 al 34. ¿Qué está pasando aquí? Dice que Pablo le compartió a los atenienses, a los de razonamiento, a la gente incrédula. Y miren, aquí está desde el verso 31 al 34, acompáñeme. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, está predicándoles la palabra del Señor, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta generación no creía en Jesucristo y él evangelizaba, predicaba a un Jesucristo resucitado. ¿Cuántos creen en Jesucristo y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre? Está intercediendo por ti y por mí. Y él nos ha mandado a que ahora lo que él hizo en nosotros lo podamos ejemplificar y testificar a través de evangelizar. Verso 22, 32. Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, ahí está, unos se perturbaban
Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de aquel lugar en medio de ellos. Ojo con esto. Verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba, ¿quién estaba? Estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo estaba entregado a la predicación. Ahí termina el capítulo 17 e inicia el capítulo 18 con una dándole continuidad al plan y el propósito para lo cual Dios había llamado a Pablo, que era evangelizar. Y ese desafío iba de desafío en desafío, de reto en reto, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. A través de las redes sociales. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana aquí? Gloria a Dios. Entonces, dice aquí que Pablo dejó Atenas. Vamos al verso 1. Dice, después de estas cosas, o sea, de lo que vimos en el capítulo 17, últimos versículos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Atenas qué es? Es Grecia. Dejó Grecia y después fue ¿a dónde? A Corinto. Amén. Entonces, la decisión de Pablo fue buena. ¿Sabe por qué? Porque hubo resultados en Atenas. La gente se estaba convirtiendo. Pero hay algo interesante que no estaba sucediendo en Atenas. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual dejó Atenas? Yo puedo ver dos razones. La primera es que Dios lo había llamado a conquistar el mundo entero, todo el imperio romano. Y la segunda razón es que él se dio cuenta de que el orgullo intelectual estaba cerrando la mente de las personas a la verdad de Dios y a la eternidad, porque no creían en Jesucristo, rechazaban, dice algunos, verso 30 y 32, y se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuántos hemos predicado la palabra? ¿Cuántos hemos anunciado el evangelio? ¿Cuántos hemos evangelizado y se han burlado de nosotros? ¿Sí o no? Aún hasta nuestra propia familia. Y ese es el reto, amados hermanos. Ese es el desafío que tú y yo tenemos. Necesitamos pasar más tiempo donde puedan nacer más frutos. Escuche esto. Tú y yo necesitamos pasar más tiempo donde podamos recoger más fruto, invertir tiempo. Tal vez a lo mejor le has evangelizado una familia y no ves el fruto. Sigue orando por esta familia. No dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de orar, no dejes de interceder. Y pronto yo sé que vas a ver fruto. Amén. ¿Lo creemos? Ese es el reto, ese es el desafío. No solamente evangelizar, sino interceder, ayunar, orar, hablarle. Miren, yo esta semana me dio mucho gusto porque durante la pandemia hice una llamada por teléfono con un familiar y me dijeron, pastor, yo tengo una necesidad, un familiar mío está mal, ¿le puede llamar por teléfono? Y le digo, claro que sí. Hago una llamada por teléfono, oro por esta persona, y durante la semana yo me encuentro a esta persona y me dice, pastor, desde que usted oró por mí me he sentido bien. Dije, gloria a Dios. Hay buenas noticias y nos estamos dando cuenta que Dios en medio de toda esta situación preparó el terreno. Amén. Debemos de ayudar entonces al crecimiento y al desarrollo del nuevo creyente. Tenemos que estar cerca. Y esto nos lleva al segundo reto, que es el discipulado. Ojo, primero, el primer desafío es el evangelismo. Tú y yo estamos aquí en la tierra para evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Compartir las nuevas buenas de salvación. Amén. Y predicarle un evangelio de verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar gloria a Dios? Amén. Muy bien, el segundo reto que enfrentó Pablo, y es ese reto también que
Dios quiere que nosotros enfrentemos es el discipulado. ¿Cuántos saben? Ganar una persona para Cristo cuesta trabajo. Se requiere orar, ayunar, predicarle, darle testimonio, darle el seguimiento, llamarle por teléfono, cuidarle, invitarle a la iglesia, al templo, orar por sus necesidades, invertir un tiempo de calidad. Y necesitamos entonces discipularlo. Diga conmigo, el discipulado. El discípulo cristiano encuentra, escucha esto, encuentra y edifica a las personas. Vamos al verso 2. Miren lo que dice el verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Los corrieron de su país y llegaron a Corinto. Y Pablo aprovechó la oportunidad de ir a la gente que tenía la necesidad. Cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios te va a abrir las puertas y te va a dar la gente que tú y yo necesitamos discipular y consolidar. Amén. ¿Lo creemos? Entonces, miren, la palabra encontró, dice, y halló. Esta palabra halló, la palabra es encontrar. Dice, donde quiera que Pablo se movía, buscaba a la gente. Había un espíritu en él, se enardecía su espíritu por buscar a la gente, tenía pasión por las almas perdidas. Y cuando los halló, dice la parte final en el verso 2, acompáñeme ahí, dice, fue a ellos. Subráyalo en su Biblia, fue a ellos. Dice aquí que Pablo permaneció con ellos y los guió y los comprometió más profundamente con el Señor. El proceso del discipulado no es fácil, porque tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar en cierta manera tu comodidad, tienes que organizar tus tiempos. A lo mejor eres un hombre, una mujer muy ocupado, pero tienes que sacar un tiempo para darle un seguimiento a la gente, a tu familiar. Cuando te preguntan, ¿y tú eres cristiano? ¿Y qué haces los domingos? Hoy en la madrugada que estaba estudiando, los vecinos empezaron con la música y con las fiestas. Ya sabe, ya empiezan las fiestas y pues en cierta manera es un poquito incómodo, pero Dios me llevó, el Espíritu de Dios me llevó a orar por ellos, interceder, clamar, bendecirles y declarar la palabra, decir, Señor, yo sé que ellos van a conocer de ti. Yo quiero, ayúdame, Espíritu Santo, a que yo pueda darle un buen testimonio. Pero en otro tiempo, le voy a llamar por teléfono para que venga la policía y los calle. Tenemos que estar ahí con ellos. Nuestro trabajo mutuo en el Señor es el tercer desafío. El discípulo cristiano debe de trabajar en un empleo secular cuando fuere necesario. Dice que Pablo entonces, él hacía tiendas de campaña. Y dice que él era muy bueno en hacer las tiendas y se identificó con Priscila y con Aquila. Se dice que ellos fabricaban las tiendas y tenían una buena remuneración de eso, porque se lo vendían al ejército romano y sacaban un buen dinero. Entonces Pablo era la manera como se sustentaba para poder costearse sus viajes. Y también había hermanos, Silas y Timoteo, ¿verdad? Estaban trabajando, predicando la palabra, y también las iglesias aportaban de tal manera que apoyaron el ministerio. Qué importante es que nosotros hagamos un trabajo mutuo. Debemos de ser nosotros testimonio para que el evangelio pueda correr y pueda llegar. A lo mejor tú no puedes ir a tal lugar a predicar, a lo mejor no puedes ir a Venezuela a predicar. ¿Saben que tenemos iglesia en Venezuela? ¿Saben que tenemos iglesia en Austin, Texas? ¿Saben que se está abriendo una misión en Dallas, Texas? ¿Saben que probablemente vayamos a tener iglesia en Zitácuaro, Michoacán?
Wow, o sea, ha sido mi anhelo, ¿verdad? Que podamos tener iglesia en el lugar, en la tierra donde mi esposa y yo de ahí somos. Y qué bendición. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar las misiones? ¿De qué manera podemos apoyar? ¿Y de qué manera también nosotros podamos predicar? Cuando ofrendamos y cuando aportamos para las misiones, es también tú estás predicando de esa manera. ¡Qué bendición! Pablo recibió apoyo financiero de la iglesia de Filipos cuando Silas y Timoteo arribaron. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 9. 2 de Corintios 11, 9. Amén. Dice la escritura: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, está hablando Pablo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, ponemos económicamente, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo era un hombre admirable, un carácter determinante, pero sabía, y era muy sabio, porque sabía él que había necesidad y si había manera de meter las manos para poder evangelizar. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir a tal colonia. Pues a lo mejor no puedo, pero ¿qué se necesita para poder hacer? Entonces el recurso es muy importante. ¿Por qué? Porque es para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces debemos de hacer lo necesario, escuche esto, para poder alcanzar a las personas y suplirle también algunas necesidades. Tenemos, como decía mi hermano Gaspar, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a pescar para que el día de mañana ellos puedan hacerlo y poder enseñar a otros. Porque si nuestros hijos en todo tiempo le estamos dando el pescado en la boca, los vamos a hacer inútiles. Y qué importante que nosotros podamos, ese es un reto y es un desafío. Ahora, espiritualmente estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a trabajar mutuamente. Amén. Tenemos el cuarto desafío: predicando, enseñando y dando testimonio. Yo tengo que predicar. Yo, a través de mi vida, a través de mi testimonio, ¿saben que yo puedo predicar? Porque yo tengo una reputación y la gente habla bien o mal de mí de acuerdo a cómo yo me comporto. Y Dios quiere que como MCI Campeche tengamos una buena reputación, que demos testimonio. Entonces, en el verso 4, escuchen aquí el verso 4, y dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, el día sábado, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Esto qué significa? Que nosotros, amados hermanos, debemos de adorar a Dios en todo tiempo. En ese tiempo ellos estaban guardando en cierta manera la ley, se congregaban en la sinagoga, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Cuando dice la palabra discutía, tiene que ver con razonar, y razonar es dielegeto en griego, y eso significa que él discutía y presentó asuntos lógicos, sólidos y bien pensados. O sea, les compartía la palabra, pero les hacía entrar en razón de lo que les estaba predicando, les ayudaba a que su razonamiento fuera claro, porque estaban cegados de su entendimiento, no les había llegado la luz del evangelio. Entonces él razonó para convencer a los oyentes de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo lo estaba usando, y el Espíritu Santo también te va a usar a ti para que cuando prediques la palabra, cuando enseñes la palabra a través de tu testimonio, la gente pueda decir: wow, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Así es que dice también que en la otra parte del verso 4 dice: y persuadía a judíos y a griegos. Esta palabra persuadía en griego es epeiten, que quiere decir prevaleció, urgió, indujo, suplicó, rogó, buscó
y cambiar las mentes. Él estaba entregado a la predicación, discutía, es decir, les presentaba argumentos teológicos, y no solamente eso, sino que les suplicaba, les rogaba a que cambiaran su manera de pensar. Se estaba dando cuenta, les confrontaba con la palabra, con la realidad de que Corintio era un lugar pagano que no le agradaba a Dios, y que Dios podía, a través de su Hijo Jesucristo, y el que resucitó de los muertos, podía perdonar sus pecados y librarlos de tantos demonios. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos hacer todo lo posible, amados hermanos, para alcanzar y ayudar a las personas a que confíen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Hechos capítulo 20, verso 31. Hechos capítulo 20, verso 31. Aquí vemos un resultado. Dice la Escritura: por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día, y no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿A quién? A cada uno. Colosenses capítulo 1, verso 29. Colosenses capítulo 1, verso 29. Tenemos el respaldo, ¿verdad? Cuando prediquemos, cuando enseñemos y a través de nuestro testimonio. Colosenses capítulo 1, verso 29. Dice la Escritura: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, era guiado por el Espíritu Santo, lo cual actúa poderosamente. ¿En quién? En mí, dice la Escritura. Dice Pablo que él persuadía, razonaba, pero no solamente era la parte intelectual de Pablo, sino era el Espíritu Santo que estaba tomando el depósito de la palabra y se convirtió en un hombre que predicaba con unción, predicaba enseñando la palabra, y a través de su vivo testimonio la gente se convertía. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de ustedes. Amén. Y ese es el desafío, ese es el reto que Dios tiene, que Dios quiere que cumplamos tú y yo. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Dele fuerte, fuerte esas palmas a nuestro Dios. Quinto desafío. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido rechazados por predicar la palabra? Estas semanas, tu propia familia, otra vez me vas a decir de lo mismo. Mira, mejor hagamos las paces. ¿Cuántos han sido rechazados? Aún en la enfermedad se están muriendo, les está doliendo y no quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. O hacen la oración nada más porque los estás obligando. Ellos creen que están obligados, pero no es así. Y este desafío es enfrentar el rechazo. ¿Cómo tú y yo podemos enfrentar el rechazo? Versos 5 y 6. Mira lo que estaba pasando aquí en el verso 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero, aquí hay un pero oponiéndose y blasfemando, ¿quiénes? Los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Ustedes no quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Ustedes son nación santa, ustedes son un pueblo adquirido, ustedes son la familia de Jesús. Son su gente, pero ustedes lo están rechazando. Entonces hoy yo me voy a predicarle a los gentiles, a la gente que verdaderamente quiere. Y ese es el evangelio. Hay gente que va a aceptar, hay gente que va a rechazar. Por eso, amados hermanos, amada iglesia, tenemos que estar orando para que Dios prepare los corazones de aquellos que les vamos a predicar la palabra. Y tienes que estar preparado, amado hermano, amada hermana, amada iglesia. Tenemos que estar preparados para que podamos enfrentar el rechazo. Amén. Su pasión de discípulo
lo llevaba a predicar su palabra, dice la palabra, todos los días de reposo. Se congregaba, alababa y glorificaba a Dios y les soltaba una palabra poderosa, los confrontaba. Pablo era confrontativo, Pablo era real, ¿verdad? Pablo le compartía la palabra, el evangelio, tenía depósito, oraba, clamaba, sabía quién era su Dios, sabía de dónde lo estaba llamando, sabía que iba a enfrentar un proceso difícil de rechazo, pero él se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Y Pablo era igual que tú y yo, tenía miedo. Debemos, amados hermanos, de experimentar la terrible presión y el rechazo. Muchas veces lo hemos experimentado y el Espíritu Santo está ahí. Dice que los judíos se opusieron a la predicación de la enseñanza de Jesús y lo rechazaron. Hechos capítulo 13, versículo 46 al 52. Vayamos ahí a Hechos capítulo 13, versículo 46 al 52. Hay algo bien interesante aquí. Dice la palabra: entonces Pablo y Bernabé. ¿Y quién era Pablo y Bernabé? Pues eran siervos de Dios. Bernabé, el que le enseñó a Pablo, el que lo guió, el que le direccionó. Dice, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, escucha esto, ¿qué hicieron? Desecharon la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Verso siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48: los gentiles oyendo esto, ¿qué hacían? Escucha esto, el evangelio es para nosotros, no solamente es para los judíos, también yo puedo ser salvo. Y dice el verso 48: los gentiles oyendo esto, ¿qué hacían? ¿Sabe qué significa regocijar? Regocijar significa dar pequeños saltos. Se gozaron porque la palabra, porque el mensaje de Dios, Dios los estaba rescatando a través de su Hijo Jesucristo. Habían entendido, el Señor Jesús había transformado el corazón y preparado el corazón de los gentiles. Estaba preparando la tierra. Hubo alguien que ya no quiso, no hay problema, Pablito, no pasa nada. Ellos te rechazan, entonces ve y busca. ¿Qué hacía Pablo? Siempre buscaba las oportunidades, y esta era la oportunidad. Amada iglesia, amados hermanos, siempre busca las oportunidades, aprovecha las oportunidades. Hablando de oportunidades, cuando hay alguna rebaja y te conviene y tienes el recurso, aprovecha las oportunidades, porque ya no van a regresar. Amén. Esta es una realidad. Aprovecha sabiamente las oportunidades. Muy bien. Dice el verso 49, y la palabra, léalo conmigo fuerte, y la palabra ¿qué? No, vamos en el verso 48. Dice, vamos a volverlo a leer: y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron. ¿Quiénes? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidos, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiero invitarle al ministerio de alabanza que pueda pasar, por favor. No te preocupes si te rechazan. No te están rechazando a ti, están rechazando el evangelio y a la palabra de Dios. Y tenemos, amados hermanos, el respaldo. Mateo capítulo 5, versos 10 y 11 dice: bienaventurados cuando te rechacen por causa de ¿qué? De mi palabra, por causa de mi nombre. Quiero hablarte del el sexto desafío, es la humildad. Dice que los discípulos se identificaron con aquellos que ministraban, es decir, Pablo se
se hizo humilde con ellos. Pablo fue rechazado por los discípulos para no poder seguir predicando en la sinagoga. Dice que lo corrieron, verso 7. Mira lo que dice, vamos a Hechos capítulo 18, verso 7. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado como Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Era vecino de la sinagoga. Era como el vecino Beto, el que vende los tornillos. Este es la sinagoga y del otro lado está Justo al lado, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hizo? Dice que, miren lo interesante, dice la historia que Pablo empezó, lo corrieron de ahí del templo, y dice que él empezó a predicar al lado en la casa del Justo. ¿Y qué creen que pasó? Que se convierte el encargado de la sinagoga y toda la familia. ¿Vamos ahí? ¿Ah? Entonces, siempre, amados hermanos, tenemos que estar atentos y ver y visualizar los lugares favorables. Pablo nunca se desligó de su congregación. Siempre, Isaías 57:12 dice, yo publicaré tu justicia y tus obras para que no te aprovecharon. Nunca te canses de compartir la palabra. Nunca te canses de buscarle. Y en el verso 8 vemos el séptimo desafío, testificando. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Vamos al verso 8 rápidamente. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Vamos a leerlo fuerte una vez más todos. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Con quién? ¿Con quién? Con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe por qué sucedió esto? Amadas familias, donde quiera que me estés viendo, Dios te está retando y te está desafiando a que salgamos de nuestra comodidad, a que cumplamos esos 7 desafíos. Número 1, el evangelismo. Debe de arder en tu corazón esa pasión. Y estás llamado, número 2, a ser discípulos, a hacer un trabajo mutuo, a predicar, enseñar y dar un buen testimonio, y que tengas ese respaldo de parte de Dios, a que puedas enfrentar el rechazo y no te deprimas, sino salgas adelante, que tengas la humildad necesaria, ¿verdad? Si te corren de ahí, si te echan del lugar, si te cierran la comunidad, busca otra comunidad donde, y Dios va a proveer, Dios va a preparar los corazones, va a preparar los justos y va a preparar a quienes, a los Crispos y a toda la familia. Amén. Así es que vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un aliento? Levante conmigo un aliento, dígale conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser alentados? Tú y yo necesitamos ser alentados a continuar la carrera, alentados a seguir adelante, a creer en el evangelio, a creer las buenas nuevas de salvación. Estamos llamados a predicar la palabra, a ser discípulos, a trabajar en equipo, a dar testimonio, a caminar fieles y firmes, a predicar la palabra, a trabajar arduamente, a invertir en la obra del Señor, a establecer el reino de Dios donde quiera que estemos, localmente o a través de las redes sociales. Es el momento. Como ser humano, Pablo enfrentó terribles desalientos. Él sintió miedo, amados hermanos, igual que tú y yo. ¿Sentiste miedo por esta pandemia? Levante su mano quien sintió miedo. Levante su mano quien sintió miedo. Pero dice la palabra, mayor es el que está conmigo. Amén. Él es el que está con nosotros y nos dará la fortaleza para seguir adelante. Esos mismos sentimientos pasaron por la mente y por el corazón de Pablo. Pero la promesa, miren conmigo en el verso 9, miren conmigo lo que sucedió. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas,
sino habla y no calles. Vamos, ponte de pie y dile: Señor, no temas. No temas. El Señor te dice esta mañana, esta tarde, esta noche: no temas. Yo te ayudo, yo estoy contigo.